En esta oportunidad hablaremos del arte de la India, identificando, por ejemplo, la civilización dravídica, unos 3000 años antes de Cristo en la zona de Harappa, también la llegada de los pueblos indoeuropeos hacia el 1500 antes de Cristo, en donde se empieza a implementar, por ejemplo, el sistema de castas, tan importante para la historia de la India. Surgen los brahmanes como sacerdotes y gobernantes muy importantes, y también se dan los poemas épicos del Mahabharata y el Ramayana. Luego, con la llegada de los persas y los griegos, entre los años 600 a 300 antes de Cristo, luego con la llegada de los hunos, entre los siglos cuarto y octavo después de Cristo ya, con la llegada también de los árabes entre el siglo noveno y doce, con una fuerte presencia de la arquitectura islámica, tan característica también, también los turcos y los afganos. Entre el siglo XIII y XV, con la llegada también de los mongoles, entre los siglos XVI y XVIII, y finalmente una influencia muy importante, relativamente reciente, de los británicos entre el siglo XIX y el siglo XX, dibujando todo un mapa que configuró esa gran etapa de la historia del arte indio antiguo. Estamos ante nuestro primer ejemplo. Se trata del complejo de cavernas de Bhimbetka. Estas pinturas rupestres están datadas hacia el año 7000 a.C., ubicándonos en el Neolítico. Como vemos, el desarrollo del arte rupestre en toda la India fue muy importante, incluso desde el Neolítico hacia los siglos posteriores. Aquí podemos notar algunas representaciones de animales y algunas faenas de caza específicas para los moradores de la época. Estamos ante las ruinas de la ciudad de Mohenjo-Daro, hacia el 2350 a.C., en donde notamos una planificación urbana impresionante, una construcción y un pensamiento en piedra muy interesante para la época. Vemos como algunos lugares de esparcimiento, de habitación y otros centros religiosos fueron construidos en piedra con una magistralidad como ninguna otra civilización lo había hecho antes. Vemos pues un templo o chaitya. Este es el chaitya de Baja, construido aproximadamente en el siglo II antes de Cristo. Como podemos ver, parece una edificación convencional con columnas, con arcos y una bóveda que sostiene el techo. Este elemento que ya vamos a ver en detalle de qué se trata. Y sencillamente parece una construcción convencional, pero cuando vemos su fachada notamos que simplemente es una maravilla de la escultura. Bien, es la montaña y está sencillamente tallada, esculpida, y todos los detalles, los ornamentos, las columnas y demás elementos arquitectónicos están simplemente tallados sobre la piedra. Recordemos pues el chaitya de Baja, construido hacia el siglo II antes de Cristo, una maravilla de la escultura del arte de la India. Estamos pues ante una stupa. Esta era una de las formas que veíamos en el chaitya anterior. Esta es la stupa de Sanchi, construida hacia el siglo VI aproximadamente de nuestra era.
y notamos algunos de los elementos constitutivos de esta estupa. Esto sencillamente era una construcción funeraria maciza, no hay nada adentro, simplemente se recorre y ya vamos a ver cuál es el sentido de esta construcción. Esta semiesfera o cúpula que representa la bóveda celeste se llama el anda. Tenemos esta aguja que es el eje del universo o Yashti. Estos pequeños niveles que parecen una especie de sombrilla son los Chatravala. Descienden como en pequeños discos. Esta plataforma que vemos acá es el Harmik. Representa el lugar donde reside la esencia divina. Vemos 4 puertas imponentes. Estos pórticos son las toranas. Y están ubicadas cada una. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí atrás debe haber otra y la otra. Están ubicadas en los 4 puntos cardinales. Bien, el peregrino se acerca por el este de la estupa. Lo recorre de izquierda a derecha, siempre dejando a su derecha el templo, de tal manera que lo pueda recorrer como las estrellas recorren la bóveda celeste. Así que tiene todo un significado de energía universal, de divinidad y todo un sentido bien específico esto de visitar una estupa. Estamos pues ante el arte Gandhara. Estamos hablando del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Como podemos ver, es la representación de Buda, una representación humana. Esto no había ocurrido antes. Antes se representaba el Buda mediante la flor de loto y otros elementos mucho más sencillos, pero gracias a la influencia de los pueblos griegos se empieza a desarrollar la imagen del Buda como una persona real. Estamos pues ante el templo hindú de Kailasha, construido en el siglo VIII, aproximadamente entre el 757 y el 783 de nuestra era, después de Cristo. Podemos ver también que parece un edificio construido de una manera convencional, con niveles, con columnas, con monumentos conmemorativos, religiosos, en fin, pero sencillamente es el templo rupestre más grande del mundo. Como podemos ver, está flanqueado por una montaña y esto simplemente está tallado de una manera magistral. Aquí está la escala humana y podemos ver que todo este gran hueco es simplemente una gran escultura. Seguramente, dicen algunos historiadores, la escultura más grande y hermosa de todo el mundo. Este es un mituna o una escena erótica. Está en el templo de Khajuraho del siglo X. Como podemos ver, es explícito digamos, el contenido sexual o la escena erótica. Narra, por supuesto, estos altorrelieves, escenas de los ciclos mitológicos del hinduismo. Como vemos, el hinduismo, el budismo, el brahmanismo y otras tantas religiones influenciaron el desarrollo del arte de la India durante muchísimos y muchísimos siglos. Estamos pues ante la influencia del arte islámico, ya muy posterior. Estamos hablando de los siglos XIII al XVIII y estamos ante el Taj Mahal. Seguramente lo habrán visto en muchas partes. El Taj Mahal fue construido entre el año 1632 y el 1654. Fue una edificación que mandó a hacer el emperador Shah Jahan a su esposa Mumtaz Mahal, una esposa que muere, que él quiere en demasía. Y vean ustedes uno de los monumentos funerarios más grandes y hermosos de toda la historia de la humanidad. Vemos pues un punto de vista más elevado en donde denotaremos los distintos elementos que constituyen este hermoso edificio. Tenemos el finial, que es esta aguja que termina el edificio en su altura.
Tenemos esta decoración de loto, donde se posa el finial. Tenemos la cúpula encebollada, que realmente se llama el Amrut, ¿verdad? Muy usada luego en la escultura, en la arquitectura rusa. Tenemos el cilindro, que lo llamamos el tambor. Luego tenemos los chatri, que son estos pequeños kiosquitos, para decirlo de alguna manera. Tenemos luego la caligrafía de textos del Corán. Tenemos luego estas arcadas o portales que realmente se llaman pishtak. Y estas cenefas que también adornan esos pishtak. Por último encontramos los minaretes, que son estas torres de alguna manera de vigilancia que flanquean las 4 esquinas de todo el terraplén, que es un terraplén de 7 metros aproximadamente. Como podemos ver, es uno de los monumentos al amor y a la arquitectura más importantes de la historia del arte. Así que en próximas ocasiones los invito a que continuemos viendo todas estas maravillas del arte universal.